El arrepentimiento es una de las experiencias más poderosas y profundas que podemos atravesar como seres humanos. Es una emoción que está vinculada a la conciencia de haber cometido un error o haber hecho algo que, en retrospectiva, sabemos que no estuvo bien. El arrepentimiento nos confronta con nuestra naturaleza imperfecta y nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y decisiones pasadas. Nos enfrenta a la realidad de nuestras equivocaciones, pero también ofrece una oportunidad para la transformación y el crecimiento personal. Hoy, en este video, exploraremos de manera profunda el arrepentimiento en la vida, desentrañando sus significados, causas y efectos en nuestras emociones y en nuestra espiritualidad. Examinaremos cómo el arrepentimiento es mucho más que simplemente sentir culpa o remordimiento y cómo puede convertirse en un puente hacia la redención, la paz interior y la reconciliación. Analizaremos cómo esta experiencia, aunque dolorosa, puede ser liberadora y transformadora si se aborda desde una perspectiva de reflexión y arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es una sensación o un acto consciente de remordimiento por una acción, pensamiento o decisión que se considera errónea o dañina. En su núcleo, el arrepentimiento implica una toma de conciencia profunda sobre las consecuencias de nuestras acciones y la aceptación de que hemos cometido un error. Sin embargo, el arrepentimiento no se trata solo de sentir tristeza o vergüenza por lo que hemos hecho, sino de un compromiso real con el cambio. En un sentido más amplio, el arrepentimiento se puede entender como un proceso de transformación interna que involucra tanto una introspección profunda como una toma de decisión de corregir el rumbo de nuestras vidas. Es un movimiento interno que nos impulsa a cambiar y a crecer, a veces de una manera que no habíamos anticipado. El arrepentimiento está enraizado en el concepto de que nuestras acciones tienen consecuencias y que somos responsables de ellas. Cuando cometemos un error o actuamos de manera contraria a nuestros valores, el arrepentimiento surge como un mecanismo que nos ayuda a corregir el curso de nuestras vidas y restaurar el equilibrio emocional y moral. De manera espiritual, el arrepentimiento puede ser visto como un acto de humildad, un reconocimiento de nuestra fragilidad y una invitación a acercarnos a lo divino para buscar perdón y restauración. Es importante destacar que el arrepentimiento no debe confundirse con la culpa. Aunque ambas emociones están relacionadas con la conciencia de haber hecho algo incorrecto, hay una diferencia clave entre ellas. La culpa tiende a enfocarse en el castigo o en el sufrimiento por el error cometido. La culpa puede hacernos sentir indignos, pequeños e incapaces de cambiar, dejándonos atrapados en una espiral de autorrecriminación. En contraste, el arrepentimiento tiene un enfoque más constructivo y transformador. Si bien también nos lleva a reconocer el error y las consecuencias de nuestras acciones, el arrepentimiento no está centrado en el sufrimiento o en la autocrítica destructiva. En lugar de centrarnos en el castigo, el arrepentimiento genuino nos invita a aprender de nuestros errores, a corregir lo que esté dentro de nuestro control y a hacer un esfuerzo consciente para ser mejores en el futuro. Así, mientras que la culpa nos puede llevar a sentirnos atrapados en el pasado, el arrepentimiento nos ofrece una oportunidad de redención, de reparar el daño y de cambiar. El arrepentimiento nos permite liberarnos de las cadenas de la culpa y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. El arrepentimiento puede surgir por una variedad de causas. Cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes que nos llevan a confrontar nuestra propia naturaleza y tomar conciencia de nuestras faltas. Sin embargo, algunas de las causas más comunes que nos llevan al arrepentimiento incluyen 1. Las malas decisiones.
Todos hemos tomado decisiones en nuestras vidas que con el tiempo nos han llevado a consecuencias que no deseábamos. A veces, esas decisiones son impulsivas, otras veces son resultado de la ignorancia o de la falta de información. El arrepentimiento puede surgir cuando nos damos cuenta de que nuestra decisión ha causado daño a otros o ha interferido con nuestro bienestar. 2. Las palabras hirientes. Las palabras tienen un poder inmenso. A veces, en un momento de ira, frustración o enojo, decimos cosas que no reflejan nuestro verdadero ser. Las palabras pueden herir profundamente a los demás, y cuando nos damos cuenta de este daño, el arrepentimiento puede surgir como un recordatorio de la importancia de nuestras palabras y cómo éstas afectan nuestras relaciones. 3. El daño a otros. Ya sea por acción o por omisión, muchas veces nos damos cuenta de que hemos causado daño a otros sin tener la intención de hacerlo. Este tipo de arrepentimiento es a menudo acompañado por un fuerte deseo de reparar el daño y buscar el perdón de aquellos a quienes hemos herido. 4. La negligencia hacia uno mismo. A veces el arrepentimiento no surge de lo que hemos hecho a otros, sino de lo que hemos hecho a nosotros mismos. El descuido de nuestra salud, de nuestra espiritualidad o de nuestras relaciones puede llevarnos a un lugar de arrepentimiento personal, donde deseamos haber tomado decisiones diferentes para cuidar mejor de nosotros. 5. La desconexión con nuestros valores. Muchas veces el arrepentimiento surge cuando nos damos cuenta de que hemos actuado de manera contraria a nuestros propios valores y principios. Esta desconexión nos hace sentir incongruentes con nuestro ser más profundo, lo que genera una necesidad de reconciliación con nuestros propios valores y nuestra identidad. Desde una perspectiva espiritual, el arrepentimiento ocupa un lugar central en muchas tradiciones religiosas. En el cristianismo, por ejemplo, el arrepentimiento es visto como un paso fundamental para el perdón y la restauración de la relación con Dios. Jesús mismo habló sobre la importancia del arrepentimiento en el Evangelio, indicando que, a través del arrepentimiento genuino, podemos encontrar perdón y sanación. En el cristianismo, el arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento, sino un acto de conversión y cambio. Implica una verdadera transformación del corazón y un regreso a la comunión con Dios. El arrepentimiento está vinculado a la idea de que todos somos imperfectos, pero que, a través de la gracia divina, podemos ser restaurados y purificados. El sacrificio de Jesús en la cruz es visto como el medio por el cual somos perdonados, y el arrepentimiento es el camino hacia esa gracia. En otras tradiciones espirituales, el arrepentimiento también tiene un papel crucial. En el judaísmo, el Yom Kippur, o Día de la Expiación, es un momento anual dedicado al arrepentimiento y la búsqueda de la reconciliación con Dios y con los demás. En el Islam, el arrepentimiento, conocido como Tauba, es considerado uno de los actos más virtuosos y es visto como una forma de purificación del alma. La idea de arrepentirse ante Dios, de buscar su perdón y de corregir el comportamiento es central en la vida espiritual musulmana. En general, el arrepentimiento espiritual no es solo una cuestión de pedir perdón, sino de cambiar el comportamiento, de aprender de los errores cometidos y de vivir una vida más alineada con los principios divinos. El arrepentimiento nos invita a volver al camino del bien, a restablecer nuestra relación con lo divino y a ser instrumentos de paz y reconciliación en el mundo. El arrepentimiento no ocurre de manera instantánea. Es un proceso que involucra varios pasos, cada uno de los cuales es necesario para que el arrepentimiento sea genuino y transformador. Este proceso puede variar según la persona y la situación, pero en general el arrepentimiento incluye 1. Reconocer el error. El primer paso del arrepentimiento es la toma de conciencia.
Esto implica reconocer que hemos cometido un error, que nuestras acciones o decisiones han tenido consecuencias negativas y que es necesario asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho. 2. Sentir remordimiento genuino. El arrepentimiento implica sentir una tristeza profunda por el daño causado no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Este remordimiento no es para sentirse culpable, sino para motivarnos a cambiar y mejorar. 3. Buscar el perdón. Un paso crucial en el arrepentimiento es pedir perdón. Esto puede ser hacia otras personas que hemos herido o hacia Dios, dependiendo de la naturaleza de nuestro arrepentimiento. El perdón no es solo un acto de palabra, sino también de acción, en el sentido de que implica un compromiso de cambiar nuestra conducta. 4. Tomar decisiones conscientes para cambiar. El arrepentimiento genuino no se trata solo de reconocer el error, sino también de tomar medidas para corregir el rumbo. Esto implica hacer esfuerzos conscientes para evitar cometer el mismo error en el futuro, ya sea cambiando nuestros hábitos, nuestras creencias o nuestra forma de actuar. 5. Perdonarse a uno mismo. Finalmente, el arrepentimiento implica también el proceso de perdonarse a uno mismo, aceptar nuestra humanidad, nuestras imperfecciones y aprender a vivir con los errores cometidos, sabiendo que lo más importante es aprender de ellos y seguir adelante. El arrepentimiento no es un proceso fácil ni rápido, pero puede ser profundamente sanador. Nos permite liberarnos de la carga del pasado y abrir espacio para el crecimiento y la transformación. Nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y nos invita a caminar hacia una vida más auténtica y plena. El arrepentimiento genuino no nos deja en el sufrimiento, sino que nos lleva hacia la libertad, la paz y la reconciliación. Al final, el arrepentimiento no solo es una respuesta a lo que hemos hecho mal, sino un camino hacia lo que podemos llegar a ser en el futuro. Seres humanos más sabios, más humildes y más amorosos. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre el arrepentimiento. Recuerda que no importa cuántos errores cometamos, siempre hay oportunidad para el cambio, el perdón y la sanación. Nos vemos en el próximo video.